Buenas noches, profesor. A la espera de que se encuentre bien, con mi compañera Paloma Soto le vamos a presentar la anestesia epidural y la raquidia. En primer lugar, tenemos la anestesia epidural o peridural, la cual consiste en la administración de un anestésico en el espacio epidural, y este anestésico es normalmente administrado a través de un catéter, si es prolongado en el tiempo, o a través de una aguja, si es solamente inyectar el anestésico y ya. La epidural nos va a permitir bloquear la transmisión de la información nociceptiva, es decir, la información del dolor, y la anestesia es administrada en el punto central de los segmentos metaméricos y las zonas anatómicas van a variar según el segmento en el cual se desea evitar el dolor. Entonces la punción puede ser, por ejemplo, de T2 a T6 si la zona es torácica, o en nuestro caso, más relacionado con nuestra área de estudio que es la obstetricia, el sitio de punción es en las vértebras lumbares. El espacio epidural lo podemos encontrar en el conducto vertebral, específicamente entre el ligamento amarillo y la dura madre de la médula. Y ahí es donde se va a aplicar la anestesia y esta va a descender y a ascender bloqueando los nervios espinales. El bloqueo va a afectar la función motora, la función sensitiva y la función autonómica de la persona, pero hoy en día esto se puede controlar dependiendo de la dosis que se administre y la concentración que tenga el anestésico. En términos anatómicos, la epidural se administra por vía posterior y esta pared está formada por láminas vertebrales que se unen por ligamentos, como el ligamento amarillo, el cual está formado por fibras elásticas. El espacio epidural además contiene grasa por la cual discurren venas, también arterias, nervios espinales y linfa, etc. Entonces es un espacio súper concurrido, por así decirlo, por lo que hay que tener muchas precauciones al momento de realizar la técnica. Por lo tanto, para poder llegar a este espacio se ven atravesar varias capas, las cuales son la grasa subcutánea, el ligamento supraespinoso, el interespinoso y luego finalmente el ligamento amarillo para poder llegar al espacio epidural como tal. Entonces, por otro lado, tenemos la anestesia raquidia, la cual consiste en la administración de un anestésico en el espacio subaracnoideo o intradural, que tiene como fin bloquear un estímulo nervioso. Este tipo de anestesia es mucho más rápida que la anestesia epidural. El bloqueo nervioso en el cual el bloqueo nervioso en el caso de esta anestesia se puede ver afectado por tres factores, los cuales son la distribución del analgésico en el líquido cefalorraquídeo, la absorción dada por el tejido neural y también cómo se elimina, lo cual determinará el tiempo de duración. Entonces, en resumen, lo que hace este tipo de anestesia es actuar a nivel de los canales de sodio en las neuronas, pero para eso el anestésico debe distribuirse, siguiendo una serie de pasos que son absorción en los cordones laterales de la médula, difusión a través de la pía madre e introducción del anestésico en los espacios de Virchow-Robin que están junto a los vasos sanguíneos. Y para que el anestésico funcione bien, hay que tener en cuenta que esto dependerá de la edad del paciente, de su peso, de su talla, el sexo, entre otros. En términos anatómicos, tenemos que el orden de ingreso de la aguja sería la grasa subcutánea, el ligamento supraespinoso, luego el ligamento interespinoso, luego el ligamento amarillo, luego el espacio epidural, la dura madre y por último el espacio subaracnoideo. Este tipo de anestesia causa bloqueo en los estímulos sensitivos, hay parálisis motora y también se bloquean los reflejos viscerales. La anestesia espinal está especialmente indicada para pacientes mayores y quienes sufren enfermedades sistemáticas, tales como enfermedades respiratorias crónicas o desórdenes hepáticos, renales y endocrinos como la diabetes. La mayoría de los pacientes con enfermedades cardíacas leves se benefician de la vasodilatación que acompaña a esta anestesia, excepto las personas que sufren de enfermedad valvular estenótica o una hipertensión que no está controlada. Es apropiada para manejar pacientes con traumas que han sido resucitados recientemente y de forma adecuada y que no están hipovolémicos. Por otro lado, y nuestra área de interés en la obstetricia es ideal para la remoción manual de la placenta que queda retenida, siempre y cuando no haya hipovolemia, y también hay ventajas claras para ambos, la madre y el bebé, en el uso de anestesia espinal en caso de las cesáreas. Sin embargo, hay consideraciones especiales con los pacientes obstétricos, por eso es importante aprender a emplear este tipo de anestesia en usuarios no embarazados primero.
En ambos casos podemos ver que las capas histológicas involucradas son el tejido conjuntivo, como por ejemplo el tejido adiposo o el ligamento amarillo que vendría siendo tejido conjuntivo elástico, ya que está formado por haces paralelos de fibras elásticas gruesas y el tejido nervioso. Esa sería nuestra presentación, profesor. Muchas gracias por escuchar.